te amo y te doy gracias. Qué simples palabras y qué profundas son a mi corazón. Que hoy te alaba y que no. Muy bien, buenos días. El domingo pasado estuvimos viendo acerca de Job. Job es un libro de la Biblia y bien interesante ese libro. Todos aquellos que tal vez quieran escuchar esa prédica, como nos dijo Leslie, pueden ir a la web de la iglesia y allí está. Y para hacer una super síntesis, tal vez lo más interesante que dijo Job es: ¿quién soy yo para dudar de tu providencia?, le dice a Dios, mostrando así mi ignorancia. Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Y entonces Job lo que nos mostraba era cómo es el mundo espiritual que nos rodea y que a veces no entendemos, y cómo cuando nos suceden cosas malas nos enojamos con Dios. Así que tal vez la esencia del mensaje sería: no te enojes con Dios cuando te va mal, porque no sabes qué es lo que está pasando realmente en el mundo espiritual. Y de eso habla Job, ¿no? Y generalmente, ¿qué es lo que sucede? Desgraciadamente, tanto con no cristianos como con cristianos, consideramos que es una injusticia lo que nos está sucediendo. Y cuando hablamos de injusticia, básicamente le estamos diciendo a Dios que es injusto, ¿no? Así que, muy bien, el punto es que a veces consideramos a Dios injusto, no solo cuando nos va mal, no solo cuando nos va mal, sino cuando las expectativas nuestras no se cubren, ¿no? Y creo que para esto de si Dios es justo o injusto, ¿no? Cuando alguien piensa, lo siente, a veces no lo declara, porque es cristiano y no va a andar diciendo que Dios es injusto, ¿no? Pero en el corazón por ahí uno dice que injusticia es lo que me está pasando. Y entonces, esto de si Dios es injusto, creo que la respuesta a eso no es Dios es justo. Creo que la respuesta es Dios es amor, ¿no? Esa es lo que realmente la esencia, ¿no? Dios es amor. A mí me costó mucho entenderlo este versículo, porque uno dice alguien tiene amor o da amor, pero no es amor. Bueno, la Biblia dice que Dios es amor, ¿no? Y entonces, bueno, pero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y asumir que muchas veces, como Job, cuando los momentos en que nos ha ido mal, consideramos que era una injusticia de parte de Dios que no fuera así, ¿no? Y entonces, muy bien. Ahora, lo interesante de esto, podríamos decir que esta es la continuación de Job, ¿no? Job, el regreso de Job, o la venganza de Job. No, la venganza queda mal. No voy a hablar de Job, sino del hecho de que a veces uno considera que Dios es injusto y eso pasa en nuestro corazón, pero a veces como no nos animamos a verlo, no atravesamos ese espacio en nuestro corazón con el cual no nos queremos meter. Preferimos no revisar el tema, negarlo y decir, en realidad yo no creo eso. Aunque en realidad nuestro corazón está allí sintiendo eso y nuestro cerebro también viendo por qué se dieron ciertas situaciones y consideramos básicamente que Dios es injusto. Muy bien, ahora, como a Job que le va tan mal, hay veces que a nosotros no nos va tan mal, pero nuestras expectativas o hay cosas que suceden que hacen que sí consideremos que Dios es injusto. Y para colmo, hay situaciones en la Biblia que cuando la leemos también
preferiríamos pasar rápido por ahí y no indagar mucho porque está un poco complejo el asunto. Y yo quiero referirme a esto y quiero animarme a atravesar por ahí, ¿no? Creo que los cristianos debemos animarnos a ver la verdad en nuestro corazón y tener la hermosa experiencia. Job, al terminar el libro, dice, después de toda esta experiencia de pelear con su corazón y con su cabeza, le dice al Señor, Señor, ahora te veo. Y antes te conocía de oídas, me habían contado de vos, pero ahora te veo. Creo que todos debemos revisar nuestro corazón, ser sinceros con nosotros mismos, ver nuestros pecados, las veces que consideramos que es injusto Dios, o las veces que hasta incluso en la Biblia suceden cosas que decimos, ¿por qué este Dios permite estas cosas? Es injusto y necesitamos animarnos y atravesar por allí, porque tal vez después que lo atravesamos podemos decir, Señor, antes había escuchado de vos, pero ahora te puedo ver, ¿no? Hermoso. Así que bueno, muy bien. Quiero revisar algunos pasajes de la Biblia que a mí me han producido algunas contradicciones y algunas dudas, ¿no? Así que espero que no salgan de aquí con faltos de fe, espero que salgan fuertes en la fe, pero vamos a atravesar por aquí, ¿no? Y uno de estos es una parábola de Jesús. La parábola es parábola de la oveja perdida, así se llama. Y dice así, dice que había un pastor que tenía muchas ovejas. Además, no solo dice que tiene muchas, da el número, dice que tiene 100 ovejas. Así que vamos a considerar que esas que están allí son las 100 ovejas, ¿no? Muy bien. El asunto es que de allí hay una de las 100, que corre y se va. Y se va del rebaño. Muy bien, todo normal hasta aquí. El problema parece que después Jesús continúa el relato y dice que el pastor hizo lo que se supone que no se debe hacer. Dice que el pastor se fue a buscar la oveja perdida. Y para yo poner imágenes que sea más didáctica a la hora de estudiar, me pongo a buscar imágenes en Google, ¿no? Y cada vez que uno busca la oveja, el pastor con la oveja perdida, aparece el pastor con la ovejita, ¿no? En el cuello, o alzadito, o al ladito la oveja contentísima, y el pastor con cara de amor mira a la oveja. Muy bien. El asunto es que ese es el único enfoque que le da Google. El punto es que cuando uno lee el relato de Jesús, Jesús dice, y dejó las 99 para ir en busca de la perdida. Dejó las 99. Y para colmo, no dice, dejó las 99 en el establo, dejó las 99 en el redil, dejó las 99 en un corral. No, dice, y dejó las 99 en el desierto. Escúchenme, ¿qué necesidad de traer ese relato si está enfocado en el pastor bueno que va a buscar la oveja? Sencillamente hubiera dicho, y el pastor fue a buscar la oveja perdida y dejarlo ahí. ¿Por qué la cámara tuvo que salir del pastor con la oveja perdida y llevarla a las 100 ovejas, a las 99 ovejas y decir, y dejó las 99 en el desierto? Lo hubiera dejado, con que se fue y estamos todos contentos. El pastor fue a buscar la oveja. No, dejó las 99 en el desierto. Miren, no es por ser mal pensado, pero en el desierto pueden pasar tantas cosas a una oveja. Muy bien, pero yo por mal pensado, la parábola no dice que hay ningún lobo, así que lobo fuera. Bien, el asunto es que está bien, no había lobo, pero están las 99 en el desierto. ¿Por qué dejó 99 en el desierto? Hace mucho
llegó un joven a la iglesia y al terminar el culto yo me fui a saludarlo y, y le dije, "Oh, bienvenido, ¿habías venido antes, había estado antes en una iglesia?" Me dijo, sí, sí, con mi mamá siempre iba a la iglesia y ella siempre me llevó de chico a la iglesia, pero después me descarrié, me dijo, y me fui. Y me aparté del Señor y no fui más a la iglesia. Oh, ¿y por qué volviste? Me dijo, bueno, porque estaba en mi departamento. Me dijo, estaba mirando por el balcón, lo recuerdo como hoy. Estaba mirando por el balcón y me acordé de la parábola de la oveja perdida. ¿Sí? Sí. Y entonces él me explicó su explicación de la parábola de la oveja perdida. Me dijo, dice la Biblia, cuenta Jesús, que había un pastor que tenía 100 ovejas y una oveja se fue. Y el pastor va a ir a buscar la oveja perdida y va a dejar las 99. No. Entonces yo pensé, nadie me va a venir a buscar. Así que volví a la iglesia. Yo dije, qué bueno que malinterpretó la parábola. Qué bueno que no la entendió, porque volvió. ¿No? Pero después me quedé pensando y dije, bueno, en realidad yo interpreto la parábola intelectualmente, la interpreto bien. El pastor dejó las 99 y se fue con esa, pero afectivamente la interpreto como él. ¿Por qué el pastor va a dejar a 99 para ir a buscar una? Va a dejar a 99 en el desierto. ¿Qué sentirías si fuera no la oveja número 100, sino las otras? Bueno, yo recuerdo cuando era chico, tengo 2 hermanas y mi mamá se llevaba a la noche a mi hermana mayor para una escuela a hacer un curso de bordado. Y nos dejaba a mi hermana del medio y a mí, que soy el más chico. Yo tendría como unos 5 años y mi hermana tendría como unos 10, 11 años. Y nos dejaba en la casa. Y mi hermana tenía terror. Y por supuesto, yo era el de 5, calculen, si ella tenía terror, yo tenía pavor, ¿no? Entonces se iba mi mamá y estábamos ahí los dos con miedo, no queríamos mirar por las ventanas y la puerta que tenía ventanas quedaba al patio porque nos parecía que alguien iba a ver del otro lado. Cuando quería ir al baño, le decía a mi hermana que me llevara, pero mi hermana no se animaba a cruzar el terrible comedor oscuro. Así que ahí me la tenía que aguantar hasta que llegara mi mamá. Y bueno, esas eran las situaciones, ¿no? Y ahora pienso, 99 ovejas en un desierto. ¿Qué sentirían estas 99? ¿Qué sentirías vos? Bueno, si pensamos desde el punto de vista de las 99, qué injusto. Tal vez esas ovejas dirían, yo traté de mantener la unidad, me aguanté a las otras del rebaño, aún a las inaguantables, me las aguanté, dije, fui a donde el pastor dijo que fuera, no me aparté, acá estoy, y ahora por aquella descarriada me tengo que quedar sola. O por lo menos sin el pastor, sin el cuidado del pastor. Bueno, cuando uno lee esta parábola, wow, hay muchas preguntas. Yo dije, Jesús, ¿por qué tuviste que decir, dejé las 100 en el desierto? Lo hubieras obviado y hubiera quedado espectacular. Y el pastor fue y buscó la oveja descarriada. Y no pensar en 100, en 99, en un desierto. ¿Por qué pasar el foco allá? Por supuesto, la mayoría no piensa en eso. Google tampoco. No encontré ninguna foto de 99 ovejas solas en un desierto. Eran todas una oveja con un pastor. Pero no encontré ninguna de las 99 solas en el desierto. Así que lo más fácil es obviar el tema y pensar, porque si yo pongo el enfoque ahí, ¿en qué pienso? Esto es una injusticia. Esto es una injusticia. Así que bueno,
Dejemos esta parábola ahí. Pensemos en otra. Otra parábola de esta que cuenta Jesús. Y dice así. Esta se llama parábola de los dos hijos. Y dice así. Había un hombre que tenía dos hijos. Muy bien. Uno de los hijos, ese, le pide su parte de la herencia al padre. Así que el padre tiene que pensar en todo lo que tiene y dividirlo en dos para poderle dar la parte a uno de los hijos. Al otro no se la dio, pero básicamente, seamos sinceros, no sé, el otro no la agarró, pero sí la agarró en su corazón y en su mente. ¿Vio? Ajá, esa es la parte que me queda a mí. Así que en su corazón ya la tenía. Él tenía su parte. Dijo, ok, por ahora la va a manejar papá, pero en un futuro esa es mi parte, ¿no? Ya la guardó en su corazón, digamos, hizo sus cálculos en su cabeza. Esto es lo que yo tengo. Así que bueno, no importa, pero volvamos al que le pidió la herencia. El que le pidió la herencia se fue. Y dice en la historia que él malgastó y perdió todo. Y se quedó con las manos vacías. Y cuando estaba con las manos vacías, dijo, no, mejor vuelvo a papá y de última le digo que soy un empleado, que me reciba como un empleado y por lo menos algo voy a ganar. Así que lo que hace es que se vuelve. Cuando se vuelve, el padre dice que lo ve de lejos, lo va, lo abraza, le da un beso, lo recibe, se alegra. Dice, este era mi hijo que estaba como muerto, pero ahora volvió y es como que vive. Así que este es mi hijo. No te voy a recibir, no, ni siquiera le escuche el argumento al hijo que dice, yo quiero ser tu empleado. No, ni se lo escucha, le dice, vos sos mi hijo, qué bueno que has vuelto. Y el hijo venía todo pobre y dijo, a ver, póngale una túnica, un anillo. Un momento. Vamos, saquemos el foco como hicimos con la oveja perdida. Y así como nos enfocamos en la 99, ahora enfoquémonos en el hijo mayor que se ha quedado allí. Y él está mirando. Y mira a su papá cómo recibe a su hijo, el desgraciado, no, el descarriado. El descarriado. Y cómo este había vuelto. Y entonces ahora escucha que el padre dice, muy bien, pónganle una túnica y un anillo y maten el becerro gordo. Es más, hagan una fiesta. ¡Ey! Yo me quedé. Y ahora el desgraciado, el descarriado, viene y se lleva la parte mía. Qué parábola tan extraña. Todo por los descarriados. Pastor, ¿es mejor ser un descarriado entonces? Bueno, no, esa no es la enseñanza. Pero ¿qué es lo que nos quiere enseñar estas parábolas? Las cosas justas o las injustas. Nosotros vemos que hay cosas como estas parábolas en donde en sí misma parecía que tuvieran injusticia, injusticia de Dios. Cuando llegó el avivamiento a Argentina, una visitación del Espíritu Santo, llegó a Argentina de manos del pastor Claudio Freyson y rápidamente se extendió al resto de Argentina. Yo soy de una provincia, un pueblo Mendoza, y de una ciudad, no es un pueblo, de una ciudad. No es tan, pero es una ciudad. Pero ahí está, en la ciudad. Resulta que habían muchos pastores que habían ido y iniciando iglesias, plantando iglesias. Ahí habían estado, ahí se habían consagrado, habían logrado con el sudor de su frente que las iglesias fueran creciendo de a poco. Ahí habían estado fieles. Pero de repente la manifestación de poder del Espíritu Santo usa a un hombre. Uno que no era un pastor principal,
era un pastor de jóvenes. Y este pastor de jóvenes, bueno, allí estaba tratando de ser pastor de jóvenes. Fumaba y cuando terminaba la reunión de jóvenes se llevaba a los jóvenes a una disco. Calculen lo clara que la tenía. Pero ahora la unción, la manifestación de poder del Espíritu Santo viene a través de este pastor. ¿Por qué este pastor? Habiendo tantos pastores que dieron su vida para plantar iglesias en Mendoza, ¿por qué por este? Y estamos como la parábola del hijo pródigo, que es esta, la de los 2 hijos, o la parábola de la oveja perdida tal vez, no sé. Y entonces hay cosas así que nos hacen tambalear la fe o nos hacen tambalear la imagen que tenemos de Dios y si ese Dios es tan justo, ¿no? Yo me convertí cuando tenía 17 años y estuve en la iglesia. Comencé como maestro de la escuela dominical, de los niñitos. Me acuerdo la primera clase que di, es Pedro caminando sobre el agua. Traje un fuentón de agua. Bueno, esa es otra historia. Pero el asunto es que después fui maestro de otras clases, hasta la clase de adultos, y también trabajé en la acción social de la iglesia, y también líder y pastor de jóvenes. Y cuando llegó la presencia de Dios, la unción que se le llamó a Argentina, Dios nos llevó a trasladarnos a otra iglesia. Era la iglesia del pastor este. No, yo no quería ir ahí, tenía mala fama esa iglesia, pero Dios me dijo que fuera ahí. Así que comencé a ir ahí, a esa iglesia. Y bueno, ya hacía más de 15 años que yo era un fiel cristiano. Nunca me fui a la iglesia, nunca fui una oveja descarriada. Siempre estuve fiel, siempre me mantuve, aún con los problemas de la iglesia o los problemas que tenían conmigo, yo siempre me mantuve fiel ahí y ahí estuve. Y ahora estaba yendo a otra iglesia, ¿no? Y este pastor predicaba y oraba. Y cuando levantaba las manos, toda la iglesia había pasado al frente, todos decían, predicaba y después decía, ¿quién quiere recibir la unción? Y todos nos parábamos, íbamos al frente. Y él oraba y todas las personas se caían. Y yo quedaba parado. Y todas las personas, no solo que yo quedaba parado, sino que todas las personas sentían cosas y yo no sentía nada. Así que, qué injusto. Yo decía, o no es injusto, estoy tan endemoniado que a mí no me pasa nada. Pero bueno, eso era lo que sucedía. En una de esas veces, ¿no? Y cada vez venía más gente, porque la gente se sanaba y tenían manifestaciones de liberación y sentían la presencia de Dios y recibían dones espirituales. Y entonces cada vez la iglesia se llenaba más. Rentábamos un cine y cada vez venía más gente. Y así que... y él oraba y todos se caían y de vuelta yo quedaba parado. Y así iba, hasta que un día, recuerdo, entró un muchacho rubio, pelo largo, Marcos. Y él entró con unas ojeras grandes, era drogadicto y se iba a suicidar, pero había considerado que esa era su última posibilidad de revisar su vida. Así que había venido y yo estaba ahí y el pastor oró y él se cayó al piso junto con todos los que se cayeron, pero él se cayó y comenzó a temblar y a temblar y a temblar y yo me preocupé por él. Y yo no me había caído ni me iba a caer tampoco, así que me fui y me senté en un asiento, ahí en la primer butaca, él estaba tirado allí al frente, me senté frente a él, sencillamente para mirarlo con ánimos de cuidarlo, si bien no sabía cómo hacerlo tampoco, pero por lo menos estar atento ahí a lo que le pasaba. Este muchacho tembló y tembló y tembló como por 1 hora. Yo pensaba que se iba a desarmar, pero ahí estaba, y bueno,
ahí yo lo estaba mirando, a ver qué es lo que pasaba, si ya tiraba espuma por la boca, le iba a decir, pastor, acá hay uno que está. Pero bueno, ahí yo lo estaba mirando. Y ahí estaba. Y este vibraba y vibraba. Y de repente, después de una hora así, como que volvió en sí. Y se levantó. Y empezó a hablar en lenguas. Y ubiquémonos en el contexto. El contexto es un contexto de la presencia del Espíritu Santo, de un avivamiento, en donde todos los dones estos raros, hablar en lengua, interpretación de lengua, discernimiento de espíritu, liberación y todo eso estaban ahí, ¿no? Y por supuesto todos los queríamos tener. ¿Quién no quiere tener los dones que todo el mundo quiere tener? Así que ahí estaba yo. No, yo no solo que no tenía esos dones, sino que ni me caía siquiera. Así que, pero bueno, ahí estaba. Y de repente se para. Tenía 3 horas en la iglesia. 2 del culto, 1 tirado. Se acordaba solo de 2 de esas horas. Pero llevaba 3 horas en la iglesia. Yo llevaba más de 15 años sirviendo al Señor. Y ahora se para y empieza a hablar en lengua. Y tiene discernimiento de espíritu. Y se le va a las personas que estaban paradas, estábamos todos en adoración ahí, que se les iba y les reprendía el espíritu y las personas se caían y eran liberadas. ¿Y este? Así que, y yo consideraba que injusto. Todo esto es muy injusto. Bueno, Marcos, por su pasión por el Señor y sus dones tan carismáticos, creció rápido en la iglesia y pronto fue un líder de la iglesia, ¿no? Y en ese entonces venían predicadores a predicar a la iglesia. Me acuerdo que venía Dante Gebel y esos predicadores así. Me acuerdo que vino uno de apellido Rizzo y tenía fuertes dones carismáticos y palabra profética. Y entonces el pastor dijo, pasen todos los líderes de la iglesia. Bien, yo por lo menos por año había logrado ser líder. No tenía ninguno de esos dones, pero por lo menos había aguantado ahí. Dijeron, pobre tipo, por lo menos lleva tantos años, pongámoslo de líder. Me imagino yo. Pero bueno, ahí estaba yo de líder. Por lo menos por fuerza estaba. Y ahí estaba. Y entonces dijo, pasen todos los líderes. Como si dijéramos acá, pasen todos los líderes, se llena todo esto así. Bueno, así era. Grandísimo todo y todos al frente ahí, ¿no? Así que éramos toda una línea y ahí estábamos y el pastor se puso a profetizar sobre cada una de las personas, le oraba y le profetizaba, algunas se caían y le daba palabra profética y que direccionaba sus vidas y yo estaba parado allí, estaba parado como a esta altura así y estaba por allá el pastor, yo lo miraba y estaba... Y venía dando palabra profética y yo lo miraba. Bueno, faltando como 10 para llegar a donde yo estaba, más o menos 10 personas. Él está ahí y yo hago así y me mira. Y entonces dice el pastor, momento, acá hay un unción de guerrero. Wow. Yo recuerdo, antes de llegar a la iglesia, había un hombre joven que Dios le había puesto para que fuera pastor de la iglesia. Y resulta que Dios me había puesto a mí, digamos así como escudero, como para apoyarlo en oración. Y yo oraba por él. Y todos reconocían que Dios me había puesto ahí, porque cuando él iba a hacer algo, todos me decían, vení a orar por él. Así que yo oraba por él mientras él o predicaba, o oraba, o ministraba. El asunto es que yo estoy ahí y el pastor está ahí y mira y dice, acá hay unción de guerrero. Y que por fin me tocó a mí. Y entonces el pastor dijo, momento, unción de guerrero. Y dijo, recibe. Y yo estaba allí mirando y de repente estaba Marcos al lado mío. Y Marcos saltó para atrás y cayó y empezó a vibrar como ya sabía que vibraba.
Así que yo ni la vi pasar a la unción. Así. Ni. Bueno, siguió orando, llorando, llorando, hasta que me llegó el turno a mí, a orar a mí, ¿no? Así que ahí estaba. Ya había confesado todos mis pecados, así que dije, bueno, ya estamos acá. Y así que llega el pastor frente a mí y me mira y me hace, y siguió. Y a todos le profetizó. Y a mí, ¿qué me dijo? Dale nomás para adelante, qué sé yo. ¿Qué me dijo? Me hizo así. Y se fue. Y yo quedé ahí. Y yo decía, esto es injusto. Yo me siento peor que la 97. Peor. Yo me siento peor que el hijo, que el mayor. Y ahí estaba. En uno de los últimos viajes que hice a Argentina, un amigo me llevó al aeropuerto y estaba ahí en el aeropuerto, estaba hablando con él, ya estábamos por subir, y estaba charlando, cuando escucho de atrás mío, Pastor Ángel, Marcos. Ahí estaba Marcos. Marcos, qué lindo verte. Y no había sabido más de la gente de esa iglesia y me alegró tanto verlo a Marcos. Marcos, qué bueno. Y me dice, cuando subamos al avión te cuento. Subimos al avión y él arregló para sacar a la persona que estaba al lado mío, al lado de él. No sé cómo hizo, qué engendro hizo. El asunto es que quedamos los dos sentados uno al lado del otro para él poder hablar conmigo. Entonces, Marcos, ¿cómo estás? Me dice, no sabés lo que fue. ¿Qué pasó? No, me aparté del Señor, me fui del Señor, anduve re mal, volví a todo lo malo que hacía antes, me aparté y me fue re mal. Y estuvo muy mal. Y me dice, pero un día me estaba bañando, estaba en la ducha y me visitó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me visitó y yo empecé a sentir su presencia, su unción. Y el Espíritu Santo me habló que me iba a usar. Y entonces, después de eso, yo empecé a ir a una iglesia del barrio, dice, una iglesia pequeñita ahí, y fui, y dice, y estaba en la reunión del grupo de jóvenes, y el Espíritu Santo me dijo, orá por los jóvenes. Y yo oré, y se empezaron a caer todos, y Dios visitó la iglesia con su Espíritu Santo, y todos los jóvenes sintieron la presencia de Dios. Dice, a todo esto yo todavía no podía dejar de fumar. Dice, me daba una vergüenza. Y yo, para colmo, que me hace mal el avión, iba descompuesto así, mirándolo, no sabe si me descomponía, ¿qué me descomponía más? En definitiva, que uno ve esas historias en donde uno dice, Dios es justo, Dios es justo. Y entonces uno se plantea, y si se plantea estas historias, ¿no? Y otras historias. Hay una historia en la Biblia, Jacob tiene varios hijos, uno de sus hijos es José, ese es el predilecto de él, pero los hermanos sienten celo, hablando de celo, sienten celo y lo venden a Egipto. La historia va que después toda la familia termina en Egipto, José termina bendiciendo a todos y todos se quedan a vivir en Egipto. Está Jacob ahí, ya se está por morir, y José tiene dos hijos. Y le trae los dos hijos porque él se está por morir y él va a bendecir a sus dos hijos, ¿no? El mayor y el menor. En la Biblia aparece que el mayor tiene la primogenitura, que es una bendición especial, y una serie de cosas especiales para el mayor, ¿no? Y era el que recibía en realidad el doble de los otros, ¿no? Pero ahora tiene dos hijos y va a orar por los dos hijos. Así que José le lleva a Jacob o Israel los dos hijos. Y dice la historia así: José acercó a los niños y puso a Efraín a su derecha y a Manasés a su izquierda. Por lo tanto, Efraín estaba a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha. Muy bien, ahora entienden, Israel tiene que orar por los dos.
La mano derecha es la bendición principal. Así que pone a Manasés a la derecha de Israel y a Efraín, el más chico, a la izquierda. Así que lo pone allí y dice, Israel estiró su brazo derecho y puso su mano en la cabeza de Efraín, el menor. Y luego estiró su brazo izquierdo y lo puso sobre la cabeza de Manasés, el mayor, cruzando los brazos. Y continúa y dice así, cuando José vio que Israel tenía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, se molestó. Así que tomó la mano de su papá y trató de moverla de la cabeza de Efraín a la de Manasés. Y José le dijo a su papá, si no, papá, este es el mayor, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su papá se rehusó y dijo, lo sé, hijo, lo sé, él también va a ser importante y de él también nacerá mucha gente. Pero su hermano menor va a ser todavía más importante y sus descendientes formarán muchas naciones. Y entonces uno lee esto y uno dice, wow, seguimos, no era el único, por lo menos yo pienso así, no soy el único. Y tal vez a vos te ha pasado lo mismo. Y tal vez acá hay líderes en la iglesia en donde dicen, míralo a este, ¿por qué le tiene privilegios? ¿Por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué a él le tienen consideraciones que a mí no me tienen? ¿Por qué lo ponen acá y a mí no? Y tal vez no sos mucho de iglesia y entonces David escribe un salmo y dice, casi tropiezan mis pies cuando vi la prosperidad de los impíos. Injusticia. No está diciendo que él estaba mal, pero sencillamente que tropezaron sus pies espirituales. Casi me caigo de la fe por ver cómo prosperan los que no están con Dios. Y a veces sentimos también mal cuando hay algunos que tienen aparentemente ciertos beneficios que uno no tiene, ¿no? Y entonces, si vos sos de los líderes de la iglesia, también te ha pasado. Yo sé que pones cara como de que no sé de qué están hablando. Cualquier similitud es pura coincidencia. Nunca he considerado que hay otros que tienen mayores beneficios que yo. No, muy bien, soy yo nomás. Pero bueno, el punto es que Pablo explica esto, ¿no? Y Pablo, vamos a ver primero una parábola. Y es otra parábola de Jesús. Y es bien interesante esta parábola. Dice así. El reino de Dios es como el dueño de una finca que salió bien temprano a contratar trabajadores para trabajar en su viñedo. Se puso de acuerdo con ellos en el pago por día de trabajo y los envió a trabajar a su viñedo. Casi a las 9 de la mañana salió de su casa y vio a unos hombres que estaban en la plaza de mercado sin hacer nada. Les dijo, ustedes también deberían ir a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo justo. Así que ellos fueron a trabajar allá. Una vez más salió de su casa como al mediodía y de nuevo como a las 3 de la tarde y contrató a más trabajadores. Cuando eran las 5, salió de su casa y encontró a otros desocupados en la plaza del mercado. Él les preguntó, ¿por qué ustedes no hacen nada en todo el día? Ellos le dijeron, es que nadie nos da trabajo. Él les dijo, ustedes también deberían trabajar en mi viñedo. Muy bien. Cuando se hizo de noche, el dueño le dijo al encargado, llama a los trabajadores y págales. Empieza desde los últimos que se contrataron hasta los que se contrataron al principio. Entonces vinieron los que se habían contratado a las 5 de la tarde y cada uno recibió el pago de un día. Cuando llegaron los primeros que se habían contratado, creyeron que les iban a pagar más, pero recibieron el mismo pago. Lo recibieron y empezaron a quejarse con el dueño del terreno. Decían, los últimos que se contrataron solo trabajaron 1 hora y usted le pagó lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día aguantando el calor.
El dueño le contestó a uno de ellos: amigo, yo no soy injusto contigo. ¿No nos pusimos de acuerdo en que yo te daría el pago por un día de trabajo? Toma lo que es tuyo y vete a tu casa. Al último que contraté, quiero darle lo mismo que te pagué a ti. ¿No tengo derecho de hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O es que estás celoso porque yo soy bueno con los demás? Y esto está interesante, porque entonces, cuando vemos la injusticia, por no decir al Dios injusto, que todos vemos en nuestro corazón, pero que lo negamos, porque no nos queremos meter en problemas, así que negamos todo eso y leemos la parábola y no queremos leer la parte que dejó 99 en el desierto, o tampoco queremos ver lo que perdió el hijo mayor por el desgraciado del menor. Y entonces no queremos meternos en eso, entonces, pero la verdad es que muchas veces hemos considerado a Dios injusto, aun cuando, no como Job, que estaba en necesidad, sino aún cuando nuestras expectativas no son cubiertas, cuando vemos cómo se reparte la torta. Así que vemos qué injusticia dice los que trabajaron todo el tiempo. ¡Qué injusticia! Pero Dios lo mira y le dice: no es una injusticia, son tus celos. Son tus celos. Así que Pablo explica esto y dice así: pero eso no es todo. Los dos hijos de Rebeca eran de un mismo padre, nuestro antepasado Isaac. Y antes que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca: el mayor será siervo del menor. El mayor será siervo del menor. Lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger, de acuerdo con su propósito, a los que quiere llamar, sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. ¿Diremos por eso que Dios es injusto? Claro que no. Hombre, no salgas con esa. Solo eres un ser humano y no tienes derecho a pedirle cuentas a Dios. La olla de barro no le puede decir al que la hizo: ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene derecho a decidir qué quiere hacer con el barro y puede hacer del mismo barro un fino jarrón o una jarra ordinaria. Difícil de tragar, ¿no? Yo sé, pero ya les van a traer unas botellitas de agua. Yo mientras ya me preparé la mía. Y entonces, ¿cómo es esto? Ahora, ¿qué jarra sos? Con el tiempo me he dado cuenta, cuando empiezo a entender como Job las maravillas del Señor, me empiezo a dar cuenta que soy un fino jarrón. Revisemos un poco la situación. ¿Recuerdan? Un poco antes Pablo dice: lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y entonces vos me dirás: qué injusticia. Esaú no había hecho nada y Dios lo aborreció. Es más, otras versiones, ¿sabe qué dicen? Y odié a Esaú. Bueno, ustedes saben, Dios es Dios de amor. Dios es amor. Le voy a decir lo último que se sabe del aborrecido Esaú. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados.
¿Quién quiere ser aborrecido como Esaú? ¡Yo! ¿Recuerdan lo que Israel le dice a José? Cuando José le dice, papá, así no, papá, este es el mayor, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su papá se rehusó y dijo, lo sé, hijo, lo sé. Él también va a ser importante y de él también nacerá mucha gente. En realidad, Dios elige y a veces nosotros somos muy bendecidos, pero ¿saben qué? Queremos ser un poco más bendecidos. Más bendecidos como el vecino, como el próximo, como ese que veo y que tiene lo que yo anhelo y Dios se lo ha dado. Y entonces ¿saben qué? Interpretamos qué injusto que es Dios. ¿Saben cuál es el problema? No, qué celosos somos nosotros. Ese es el punto. Qué celosos somos nosotros. Porque en realidad, tal vez vos te sentís de esas 99 en el desierto, ¿no? Y ves a la desgraciada en manos del pastor. Y tal vez vos te parás así y decís, ¿cómo puede ser? Tu vista apunta específicamente ahí. Y decís, ¿cómo puede ser? O tal vez te sentís como el hijo mayor al cual le están sacando su parte. Ahora, la realidad de todo esto es que en realidad, ¿sabes qué? A vos no te toca ninguna parte. A ninguno de nosotros nos toca ninguna parte. Dice la Biblia, el pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué cosas anhelamos? Bueno, si anhelás la eternidad, bueno, unite al Señor Jesús porque no mereces la eternidad. Tu pago es la muerte. Y es la muerte eterna. Pero si te unís a Jesucristo, tu pago es la vida eterna. ¿Sabe qué? No es un pago en realidad. Dice, pero Dios da como regalo la vida eterna. Da como regalo. Es un regalo. Y entonces tenemos de aquellos que se sacrificaron por el Señor y otros que en el instante de morir dijeron, sí, Jesús, te entrego la vida y allá vamos a estar todos en el cielo. Allá le podrás decir, ¿y este por qué llegó? Si estuvo 3 horas en el culto y yo estuve ofrendando para el parking. Y no solo hablando de la vida eterna, sino que cada una de las cosas, ¿sabes cuál es el pago? El pago no es nada, nosotros no merecemos nada. El pago es la muerte. Dice que nosotros somos pecadores. Como pago, ¿cuál es? La muerte. Es que nos vaya mal. Dice Jesús en otra parábola, pero hablando del Padre, dice, vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Sabe cuál es la realidad? Que no vemos ningún justo y en realidad no tendría que llover más ni tendría que salir el sol más. Sin embargo, sale el sol para todos, llueve para nosotros, Dios nos bendice de una forma increíble. Pero, ¿qué pasa? Tenemos celos de otro que le va mejor. O tal vez no le va mejor, pero justo tienen lo que yo quería. Y los más materialistas pueden decir, como David, casi tropiezo y me caigo de la fe cuando veo la prosperidad de los injustos o de los impíos. Y tal vez los más espirituales, como yo, que anhelan cosas espirituales, tal vez sean como el que trabajó en el viñedo y reclamen, ¡hey! Este trabajó 1 hora. En realidad,
En realidad, ninguno de nosotros merecemos nada. Ninguno merecemos nada. Y cuando estábamos hablando de Job, una situación parecida, nada más que Job le iba mal y por eso consideraba a Dios injusto. A muchos de nosotros no nos va mal, lo que pasa es que somos celosos. Anhelamos otras cosas que Dios las tiene reservadas para otros y nosotros, como si las mereciéramos, nos animamos a reclamar o a decir, acá hay una injusticia, cuando en realidad no hay injusticia. Ninguno de nosotros merecemos nada. Bien contentos estaríamos con las bendiciones de Esaú. Y respecto de las 99, dice Isaías, no hay 99. Todos nosotros nos descarriamos. Ninguna permaneció en el rebaño. Todos nos fuimos. Pero Dios nos rescató. En realidad ni merecemos estar en un rebaño. Y si vamos al hijo que le sacaron su parte, mira, en realidad vos tampoco mereces ser hijo de Dios. Dijo Jesús, ustedes son hijos del diablo porque los deseos del diablo quieren hacer. Pero en Jesucristo podemos ser hijos de Dios. Pero en realidad ninguno merece nada. Y hablando del desgraciado que se fue con todo, esta palabra desgraciado es, ¿saben qué es la gracia? Un regalo. El culto del domingo pasado lo terminamos con este pasaje que dice, mas el Dios de toda gracia, ¿no? Y la canción, ¿cierto? Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. El Dios de toda gracia, es lo que dice arriba, pero Dios da como regalo, esa es la gracia, el regalo. Y este que vemos como desgraciado no es muy agraciado, porque en realidad está recibiendo la gracia de Dios. Y todos nosotros recibimos gracia. Lo que pasa es que necesitamos ser menos celosos y no considerar al Dios injusto cuando veo la prosperidad de otros o el crecimiento de otros, sino saber que Dios tiene un plan para mí y ese plan es bueno, porque en realidad yo no merezco nada. Y Dios tiene cosas hermosas. ¿Y sabes qué? Fueron pasando los años después de todas estas experiencias que viví. Y como les decía, cuando ahora me paro frente a Dios, tengo otro punto de vista. El punto de vista que tengo es, soy un fino jarrón. Cuando veo lo que Dios hizo conmigo, no porque esté orgulloso de mí, sino porque veo la gracia de Dios sobre mí, puedo decir, wow, no merecía nada y cuánto que tengo. Soy un fino jarrón en las manos de Dios. ¿Sabes qué? No te pongas celoso, ni pienses en un Dios injusto, porque Dios es amor, eso es lo primero que dijimos, y también terminando el culto diciendo, Dios da gracia, da regalos, y en realidad vos lo que estás recibiendo son regalos inmerecidos. Dios no es un Dios injusto, Dios es amor y nos da más de lo que merecemos. y por lo tanto lo que necesitamos es todo lo contrario a ser celosos, sino ser agradecidos, porque tenemos mucho más de lo que merecemos. Yo quiero que te pongas en pie y yo quiero orar por vos. Y hay muchas cosas que nos pasan, que nos hacen pensar en un Dios injusto y nos enojamos a veces con Dios. Y yo quiero que te saques el enojo con Dios. Así que cerrá tus ojos y vamos a orar. Señor, te pedimos perdón por todas las veces que nos enojamos cuando no recibimos
lo que creíamos que merecíamos. Te pedimos perdón, Señor, por ser tan orgullosos de creer que merecemos más de lo que tenemos. Señor, te pedimos perdón por eso. Señor, también te queremos pedir perdón por todas las veces que juzgamos a otros de que tenían mayores privilegios, de que la balanza se inclinaba hacia ellos en desmérito de mí. Señor, te quiero pedir perdón. Te quiero pedir perdón cuando no fui humilde y miré eso. Señor, perdón, porque en realidad no merezco nada. Te quiero pedir perdón, Señor, por todas las veces que yo te consideré un Dios injusto. Te pido perdón, Señor, aún las veces que decidí no asumirlo y lo mantuve escondido en mi corazón. Ese sentimiento de injusticia sobre mi vida. Te pido perdón, Señor, porque te consideré injusto o te consideré malo. Te pido perdón, Señor, por mis envidias y por mis celos. Te pido perdón, Señor. Pero ahora veo que sos un Dios bueno, sos amor y me estás dando mucho más de lo que merezco. En realidad, si me viera desde otro punto de vista, no diría que soy un jarrón ordinario, sino que soy un fino jarrón. Gracias, Señor. Perdón, porque como el barro no le puede decir al alfarero qué es lo que tiene que hacer, te pido perdón porque me ensoberbecí y quise decirte cómo se hacían las cosas y te juzgué y juzgué situaciones. Yo te pido perdón, Señor. Yo te pido perdón. Señor, perdóname. Y yo ahora tomo mi lugar en humildad. Y Señor, en humildad miro todo lo que me has dado. Y Señor, me alegro por todo lo que me has dado. Y declaro, Señor, que sos amor y gracia. Amor y gracia. Señor mío, qué hermoso tener un Dios de amor y gracia. Soy salvado por Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y yo quisiera que pasaras acá al frente porque quiero que le cantemos una canción a Dios. Y sabe que hay una canción que dice así. Cuando uno piensa en Dios, que Dios es amor y que Dios tiene gracia, dice la Biblia que porque nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y gracia, ¿sabe qué significa gracia? Cuando vos a alguien le decís gracia, es me estás dando algo que no merezco, por eso te digo gracias. Cuando me dan algo, yo digo gracias. En realidad estoy diciendo no lo merezco, es de gracia, es un regalo que me estás dando. Y hay una canción que dice así: te amo y te doy gracias, qué simples palabras y qué profundas. Y está diciéndole al Señor que Él es amor y que Él tiene gracia para con tu vida. Y por eso le estás diciendo te amo porque vos me amaste primero, y gracias porque me estás dando cosas de regalo que yo no merezco. Así que se la vamos a cantar junto como una oración. Te amo y te doy gracias, qué simples palabras y qué profundas son a mi corazón, que hoy te alaba y que no viviría sin tus palabras, por la esperanza
ver tu rostro algún día. Es lo que ansío, tú me tienes, Señor. Sabes que tuyo soy. Que esta simple canción de amor te muestre lo que hay para ti en mi corazón. A ver, la cantamos de nuevo todos. Te amo y te doy gracias. Qué simples palabras y qué profundas son a mi corazón. Que hoy te alaba y que no viviría sin tus palabras. Por la esperanza de gloria es que yo vivo y ver tu rostro algún día. Es lo que ansío, tú me tienes, Señor. Sabes que tuyo soy. Esta simple canción de amor te muestre lo que hay para ti en mi corazón. Esta simple canción de amor